Bueno, Andrés, nosotros en este espacio lo que más queremos como comunidad, como Antioquia, es conocer esa persona que hay detrás del diputado. ¿Qué nos puedes contar un poquito de este lugar donde nos encontramos, la historia, de cómo fueron esos inicios de Andrés Mesa? Bueno, este es un barrio de la Comuna 13. Aquí me crié, aquí hice mi bachillerato, aquí estudié en la universidad. Me tocaron épocas supremamente difíciles en la comuna, la Operación Orión, después lo que fue toda esa desmovilización del bloque Cacique Notivara, una época supremamente violenta en toda esta parte donde estábamos, donde a veces casi nos matan, y todos mis amigos y todo eso. Fue una época difícil, pero que gracias a Dios salimos adelante. Al fondo, se ve el colegio Samuel Barrientos, ahí donde está la estación del metro San Javier, se ve el colegio donde estudié y siempre me tocaba caminar hasta el colegio y devolverme a pie porque en esa época no había ruta de transporte público hacia este sector y a este barrio. Andrés, en una palabra, ¿cómo definirías este lugar, este espacio que te acogió, te hizo crecer, te enseñó un montón de cosas y como dices, es un espacio símbolo de transformación? ¿Cómo definirías esta? Esto es un espacio de resiliencia, es un espacio de familia, donde está mi familia, donde están mis amigos de crianza, donde están mis vecinos, y es un espacio que me inspira. Inclusive cuando estoy como con altibajos, porque en la política siempre hay altibajos, me gusta ir a mi barrio, compartir con mi familia, mis papás, mis hermanos, mis vecinos, y me lleno de energía, porque cuando conocemos el origen, no nos olvidamos de ese origen de donde venimos, que nos tocó tan difícil, nos llenamos de fuerza y de voluntad para seguir haciendo cosas buenas por Medellín y por Antioquia. Hablando un poquito ya de esos orígenes, siempre hay personas que nos inspiran, siempre hay personas que nos hacen querer lograr los sueños. ¿Quiénes se encuentran detrás de Andrés? ¿Cuáles son esas personas fundamentales en su vida que le han ayudado tanto en este trasegar político? Carlos, no, primero mi familia es el motor de mi vida, es mi corazón, es mi combustible, mis papás, don David, Amparito, mis hermanos Juan Carlos, Cristian, mi mujer Eliana, mis amigos, ese entorno de familia son fundamentales para siempre tener ese apoyo y ese polo a tierra para seguir luchando por lo que creo, por lo que me gusta, sacar tantas ideas e iniciativas que tenemos adelante. Pero mi polo es mi familia. Esos inicios políticos, esos momentos donde uno empieza a explorar y a conocerle el gusto a esto, ¿en qué momento fueron? Eso es un tema de una historia bonita. Yo siempre he sido así no parezca, he sido una persona bastante tímida. Y por ejemplo en sexto, cuando estudiaba aquí en el Liceo San Javier, hoy Samuel Barrientos, me daba pena exponer y no veía la hora de que terminara la clase para no tener que hacer la exposición. Mi apellido es Mesa, entonces queda en la mitad de la lista. Entonces nos lo empiezan a llamar en orden de lista a exponer. Yo hacía mucha fuerza para que no me tocara exponer en esa clase, así hubiera estudiado, hubiera trabajado un tema, porque me daba pena. No sé, ya cuando estaba en séptimo, me empecé a soltar un poquito más, después de unas vacaciones donde mi abuela en San Germán, llegué al colegio y empecé a hablar un poquito más, me empecé a enamorar de las ciencias sociales y fui elegido representante de grupo. Y ya en octavo, noveno, también adquirí un hobby que me gustó y me sigue gustando, y es la astronomía. Entonces yo todos los jueves, existía el jueves de planetario, y me salía del colegio, cogía la estación San Javier y me iba hasta la estación Universidad a escuchar conferencias sobre astronomía. Y me enamoré de la astronomía, un año insistente yendo al planetario, aprendiendo, me relacioné con personas que eran mucho mayores que yo, que estudiaban física, química en la Antioquia, biología, el profesor Jorge Zuluaga, lo recuerdo, Jorge Iván Zuluaga, muy famoso en Antioquia y reconocido por saber estos temas, y me encarreté con ese tema de la astronomía. Y empecé ya en el año octavo, noveno a dar charlas en clase a mis compañeros sobre astronomía. Yo estando en noveno, y ya empecé a darle también a los de sexto, y luego hasta los de 11. Luego unos profesores me invitaron al colegio Lola González, y allí también hablaba sobre astronomía, sobre el origen del universo, sobre el origen de los planetas, del sistema solar, de que el mundo se va a acabar, la Tierra es finita, porque eso es un combustible que se va agotando. El Sol también es una estrella que el combustible que tiene para funcionar no es ilimitado, y eso también tiene un límite, y que seguramente en la historia de la humanidad va a tener muchos efectos. Entonces me gustó mucho ese cuento de estudiar, y lo que estudiaba y aprendía se lo enseñaba
a mis compañeros. Y ahí me empezó a gustar mucho el tema social, ¿cierto? Digamos que relacionándome con mis compañeros. Ya en 11 me propusieron los mismos amigos del grupo aspirar a la personería. No lo quería hacer, la verdad. Ya había sido representante del grupo en todos los años anteriores, me reconocían mucho en el colegio y al final me decidí aspirar a la personería. Sin prometer piscina ni nada de esas cosas, y sacamos como 2.500 votos a la personería, y el segundo sacó como 80. Le pegué una pela a Osvaldo, todavía me acuerdo, ganamos la personería, y ahí nos caracterizamos por defender a los estudiantes. Inclusive fundamos, y ellos ya lo saben los profesores, un movimiento clandestino que se llamaba el Movimiento Estudiantil Democrático, el ME, y ahí mandábamos panfletos, cartas, denunciando a los profesores que abusaban de los estudiantes, denunciando actos irregulares en el colegio, y bueno, y eso nos hizo muy populares y bueno, conscientes de lo que teníamos que hacer en defensa de los derechos de los estudiantes. En ese mismo año, fue el 2002, fue el año de la Operación Orión, y varias operaciones que se dieron en toda esta comuna, donde lamentablemente hubo desplazamiento urbano, hubo muchos muertos, muchos desaparecidos, que hoy aquí al fondo, allá donde está la escombrera, personas que no se sabe dónde están y todavía están desaparecidas, y eso nos formó también mucho el carácter de resistencia. Y ya en ese mismo año pasó lo más duro, creo, de mi vida, que fue la Operación Orión y esas dificultades, pero también lo más bacano de mi vida, que fue que me presenté a la Universidad de Antioquia y pasé. Mi papá es obrero, no tenía con qué pagarme una universidad privada, mi mamá es ama de casa, en ese momento no había becas de educación superior, no estaba Sapiencia, no estaba el Fondo EPM, nosotros no somos familia rica, sino muy humilde, entonces no había con qué pagar una universidad, pero pasé a la Antioquia a estudiar Derecho y bueno, y ahí ya viene toda una historia muy bonita de formación en una universidad pública, que es una universidad que amo, que defiendo y la que me forjó prácticamente todo mi cuerpo intelectual de servicio social y mi pensamiento socialdemócrata. ¿La Operación Orión estuvo bien? Sí, no. ¿Por qué? La Operación Orión fue una operación conjunta entre las fuerzas militares, de policía y el grupo paramilitar Cacique Nutivar. Ellos se juntaron por órdenes del presidente de la República, Álvaro Uribe, para tomar el control y el poder de toda esta comuna. Las fuerzas militares ingresando por la parte baja, las fuerzas paramilitares ingresando por la parte alta, desterraron completamente a las milicias urbanas que hacían presencia en este territorio, pero dejaron a su paso mucha muerte, dolor, desaparición. En las escombreras se enterraron cientos de personas y nunca pasó un proceso de posconflicto en esta comuna, nunca se ha hecho un proceso de verdad, de reparación, de indemnización a las víctimas. Acá hay condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero es a una o dos personas, no como tal a los más de 150.000 habitantes de esta comuna que sufrimos y padecimos la violencia. Hoy hay desarrollo en una zona de la comuna que respaldamos, validamos, celebramos, pero falta desarrollo hacia la zona central y hacia la zona norte también de la comuna, barrios como El Socorro, Antonio Nariño, Juan 23, la Quiebra, La Divisa, La Pradera, etcétera, Blanquizal, que les hace falta también oportunidades y desarrollo similar al que hoy tienen otras zonas de la comuna. Por eso pedimos mayor equidad y mayores oportunidades para todos los habitantes de la comuna. Andrés, también hablábamos de la educación y cómo fue que creció, cómo fue todo esto de la 13. Ahora cuéntanos más de la Universidad de Antioquia, cómo fue ingresar a la Universidad de Antioquia. Bueno, el alma mater de los antioqueños, creo que es el momento más especial de mi vida. Allá pasé a estudiar Derecho. Les cuento, pagaba 1.000 pesos el semestre, es decir, toda la carrera me costó 10.000 pesos. Valían más los pasajes y las fotocopias de los libros. Obviamente estudiamos con muchas dificultades, sin embargo, al interior de la universidad existen muchos beneficios para los estudiantes sobresalientes y en ese sentido tuve varias becas como auxiliar administrativo. Entonces con eso, ese trabajo que hacía en la universidad como guía cultural me lo pagaba y eso me ayudaba mucho a tener también mi propio ingreso para pagarme los pasajes, pagar las fotocopias y poder estudiar, obviamente con muchas dificultades. Creo que en toda la universidad nunca pude comprar, tuve la plata para comprar un libro original, siempre eran con fotocopias, pero bueno, ahí estudiamos y me gradué con tesis laureada por parte de la Facultad de Derecho. Mi tesis fue publicada por la universidad.
En lo más importante, creo que la universidad nos lo forma no solo en temas jurídicos como abogado en mi caso, sino también en temas sociales. El lema de mi facultad es espíritu crítico, compromiso social. Y yo creo que ese es un sello que tengo en mi forma de hacer la política. Mantengo un espíritu crítico y un fuerte compromiso social. Por eso yo creo que en la lucha por la educación pública, gratuita, creo en las políticas de hambre cero, que ningún antioqueño ni antioqueña aguante hambre. Creo que hay que luchar muchísimo por las personas mayores que hoy no se pensionan y están aguantando hambre y que no tienen posibilidades de vivir dignamente. Creo que la política es eso, servicio. Y la universidad fue la que me inyectó toda esa energía, ese poder y el conocimiento, y me formó profundamente como un hombre de pensamiento progresista y avanzada, socialdemócrata, muy liberal, crítico de muchos momentos de la historia del partido, pero supremamente convencido de los principios y la ideología liberal. Bueno, Andrés, en ese paso por la Universidad de Antioquia nos hablabas de que defendiste los derechos de los estudiantes y siempre te has caracterizado por eso. ¿Cómo fue eso? Bueno, el paso por la universidad es un paso maravilloso de aprendizaje, compartir, interdisciplinario, tener amigos en todas las facultades. Eso es lo que permite la Universidad de Antioquia. Y por supuesto, fui activista, participé permanentemente del movimiento estudiantil que se opuso a muchas de las reformas nefastas que adelantó el presidente Uribe en ese momento. Marchamos en contra de los TLC, marchamos en contra de las reformas educativas que convertían la educación en un negocio y no en un derecho para los colombianos como lo debe ser. Y ahí estuvimos, por supuesto que estuvimos también en protestas, algunas veces nos enfrentamos al ESMAD. Sin embargo, siempre tuve una decisión, nunca usar máscara ni capucha. Mi protesta era abierta, de frente, frontal, deliberativa, con argumentos, y eso fue un momento muy especial de mi vida, y por eso me forjó el carácter, un carácter social, progresista, y es lo que representa la universidad. La universidad es el corazón del departamento de Antioquia, la universidad es el eje del pensamiento que genera los proyectos más grandes de desarrollo para el departamento de Antioquia, y por eso sigo insistiendo en la defensa de la universidad pública, porque así me formé y lo sigo haciendo desde mi vida política y social. ¿Cómo lograr para Antioquia una educación? O sea, que la educación sea para todos en realidad, desde la asamblea. Existen muchas barreras de acceso para la educación. Hoy cualquier joven que quiera estudiar en una universidad, una carrera técnica, tecnológica, profesional, no lo puede hacer, porque hay barreras de acceso económicas, sociales, territoriales. Un muchacho que de Aveiva quiera estudiar Derecho no lo puede hacer. Le toca venirse a Medellín, a pagar un arriendo, a intentar sobrevivir para poder estudiar, porque las facultades están en el Valle de Aburrá. Tenemos que descentralizar la universidad, regionalizarla, llevar las universidades públicas del departamento de Antioquia a los territorios más marginales del departamento. ¿Cuáles son las universidades del departamento de Antioquia? La Universidad Digital de Antioquia, que lo viene haciendo muy bien, el Tecnológico de Antioquia, el Politécnico Jaime Sasa Cavi y la Universidad de Antioquia. Necesitamos descentralizar la universidad y llevarla cada vez más a esa Antioquia profunda para que un joven de Aveiva, de Tarazá, de Nechí, de Caucasia, del Bagre, de Zaragoza, de Chigoró, no se tenga que venir a Medellín a estudiar, sino que puede estudiar directamente en su territorio con carreras pertinentes a ese territorio, no cualquier tipo de carrera. Entonces yo creo que la universidad pública hay que fortalecerla, además hay que acompañarla de matrícula cero, que en eso hemos ido avanzando en Antioquia, pero no lo suficiente, y de un subsidio para la manutención del estudiante, que el estudiante tenga el apoyo de la matrícula, pero también un apoyo de sostenimiento para que pueda pagar sus fotocopias, para que pueda desplazarse. Muchos jóvenes tienen que estudiar y trabajar. Tenemos que intentar cambiar esa situación para que el estudio sea la prioridad de ese joven. Hablábamos de una educación para todos. ¿Eso ha sido real? ¿En verdad no lo han vendido como han mostrado los medios? Hemos querido que en Antioquia haya matrícula cero en todas las universidades públicas del departamento de Antioquia. Sin embargo, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en su mandato nunca tuvo voluntad política de hacerlo realidad. Por eso hoy muchos jóvenes de la Universidad de Antioquia, del Politécnico Jaime Sasa Cavi, del Tecnológico de Antioquia y la Universidad Digital de Antioquia siguen pagando matrícula pese a ser de estratos 1, 2 o 3. La matrícula cero debe ser universal y total, que cualquier joven en Antioquia
que quiera estudiar una carrera técnica, tecnológica, profesional, lo puede hacer y que la limitación no sea el dinero. Entonces, ahí hubo falta de voluntad política, por eso vamos a insistir en el próximo gobierno para que haya matrícula cero definitiva para todos y todas las estudiantes de Antioquia. Bueno, Andrés, diputado por el Partido Liberal, una gestión excelente. ¿Cómo fue que se comenzó en eso? Y antes de comenzarme a dar la respuesta, recordemos que este 29 de octubre votar L60, muy importante. Supremamente importante, la idea es esa, votar la L del Partido Liberal y el número 60. Sí, en la Universidad de Antioquia fue cuando tuvimos los primeros acercamientos con el Partido Liberal. Allá un amigo, varios amigos nos decían que teníamos madera para la política. Un amigo, Cristian Cano de Bello, nos empezó a invitar a reuniones. Sin embargo, cuando nos decían que era Partido Liberal, me daba un poco de pereza, la verdad, porque siempre en ese momento tenían la idea del Frente Nacional y que el Partido Liberal era un partido más de centro, de derecha, que había estado en el Frente Nacional, que había sido casi una dictadura. Sin embargo, luego empecé a avanzar en el estudio de las ideas liberales y me fui enamorando, ¿cierto? Entendí que el Partido Liberal también ha hecho grandes obras y gestas por Antioquia, por Colombia. Es el partido más antiguo de América, es un partido que le ha servido a las ideas sociales y de progreso de Colombia, la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo, las ideas de Rafael Uribe Uribe, el legado de Alfonso López Miquelsen, por supuesto las ideas revolucionarias y de avanzada de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces nos fuimos enamorando y terminamos yendo a esas reuniones. Me acuerdo que nos decían, no vamos, que allá dan aguardiente y hay mujeres bonitas. Ni lo uno ni lo otro en ese momento, la verdad no había mucho de eso, pero empezamos a conocer la dinámica del partido y ahí nos metimos. Y ya participamos de las Juventudes Liberales. En las Juventudes Liberales hice parte de la Asamblea de Juventudes Liberales de Antioquia, fui presidente de las Juventudes Liberales a nivel nacional, en toda Colombia, elegido en la Convención Nacional Liberal de 2009, es decir, empecé una militancia del partido desde esos años, 2006, yo desde ese año había votado por mi profesor, el profesor Carlos Gaviria, ese fue el hombre por el que votamos a la presidencia, porque me gustaba, y después de esas votaciones fue que llegamos al Partido Liberal, donde ya he hecho toda mi militancia con coherencia, con disciplina, siempre he estado en el Partido Liberal, disintiendo por supuesto, no me gusta César Gaviria, no me gusta cómo manejan el partido a nivel nacional, pero hemos hecho una, digamos, debate interno para algún día volver a ser el partido del pueblo, de la gente. Y en esa lucha estamos y bueno, yo me siento muy orgulloso de pertenecer y de militar en el Partido Liberal. Al momento de Andrés llegar a la política, ¿tuvo algún cargo anterior? ¿Fue concejal? ¿Fue edil? ¿Fue alguna...? No, yo cuando llegué por los méritos en el sentido de que empezamos a militar, ¿cierto? Nosotros no llegamos allá como que usted es hijo de esta familia, entonces tiene derecho a ser concejal, no. Nosotros llegamos y empezamos a militar, recorrer los barrios, recorrer los municipios de Antioquia con mucho esfuerzo, con sacrificio, dedicando tiempo de familia, tiempo de estudio a hacer militancia política, y eso generó apasionamiento por las ideas liberales y reconocer que el partido en Antioquia ha hecho muchas obras importantes, ¿cierto? Obras, la autopista Medellín-Bogotá, el aeropuerto José María Córdoba, la terminal del norte, muchos de los intercambios viales que hoy existen, el haber llevado acueducto, alcantarillado a los barrios más populares de Medellín, haber hecho tantas obras, no solo acá, sino dentro del departamento de Antioquia. Entonces yo por ejemplo, los que dicen que Antioquia es conservadora, yo creo que Antioquia es liberal, Antioquia es de ideas progresistas. Lo que pasa es que hay unas ideas que se han metido acá y no dejan que a veces eso evolucione, pero Antioquia es liberal, el pensamiento del antioqueño es un pensamiento de pujanza, de ir siempre hacia adelante, y en ese sentido me identifico con las ideas liberales. Entonces no llegamos a ningún cargo por designación, por dedo, todo lo que nos hemos ganado, nos lo hemos ganado a pulso, con sacrificio, con dedicación y con mucha coherencia, con convicción, con firmeza, y vamos a seguir defendiendo siempre las ideas progresistas y socialdemócratas del Partido Liberal. Andrés, ahí también tener en cuenta que ya llevas un periodo en la Asamblea. ¿Cómo fue ese periodo? Llegamos a la Asamblea el 16 de noviembre del 2021. Desde allí hemos liderado importantes debates de control político en temas de paz, para garantizar la implementación del acuerdo de paz y denunciar cómo Antioquia ha dejado de recibir más de 2 billones de pesos
por la negligencia del gobierno departamental. 2 billones de pesos que pudieron haber sido invertidos en los municipios más pobres de Antioquia y los municipios PD, que son los que hacen parte del marco del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Hemos debatido sobre la situación de la salud en Antioquia, la situación de Sabia Salud. Hemos dicho que la salud no puede ser un negocio, sino que tiene que ser garantizado como un derecho fundamental. Hemos debatido sobre el tema del hambre en el departamento, sobre la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria en Antioquia, porque vemos cómo el 28% de la población antioqueña no tiene las 3 comidas diarias y el 7% de la población y más está en situación de hambre, es decir, de crítica frente a la desnutrición crónica, que va a afectar su desarrollo psicológico y su desarrollo fisiológico. Por eso hemos propuesto una política de hambre cero, de extender el programa de alimentación escolar a los 365 días del año y tener también programas de alimentación para los adultos mayores y para las personas en situación de discapacidad. También hemos debatido sobre la violencia de género al interior de las universidades del departamento. Hemos pedido que todas las universidades tengan protocolos de atención para las mujeres víctimas de la violencia de género al interior de las universidades y de los colegios del departamento de Antioquia. Hemos hecho control político sobre la situación de la infraestructura educativa en el departamento de Antioquia. Logramos que el gobierno departamental destinara 140.000 millones de pesos para el mejoramiento de la infraestructura pública del departamento de Antioquia. Tenemos más de 5.500 sedes educativas, de esas más de 4.800 están en condiciones regulares o pésimas, y aquí se da un insumo importante. Avanzamos con la creación de una ordenanza que crea los corredores estratégicos, que va a permitir mejorar la conectividad entre municipios para mejorar también su desarrollo turístico, su desarrollo agropecuario y el desarrollo humano de esos territorios. Entonces hemos sido muy juiciosos en la asamblea, lo vamos a seguir haciendo y esperamos tener otra oportunidad en la asamblea departamental para representar los intereses de todos los antioqueños y de las antioqueñas. Bueno, Andrés, ¿qué es lo que usted más rescata de esa política? Pues de la política al interior de la asamblea, yo tengo que decir algo, allá es difícil. La asamblea es un escenario muy importante para la democracia, está integrado por 26 diputados elegidos por voto popular de los diferentes partidos y movimientos políticos. Es el órgano de la democracia más importante, a veces muy invisible ante la opinión, a veces parece que los diputados no existiéramos, pero la asamblea es muy importante. Allá se decide el presupuesto del departamento de Antioquia. 5.5 billones de pesos fue el presupuesto de este año, y esa es la plata de la educación, esa es la plata de la salud, de la recreación, de los adultos mayores, de las mujeres. Esa es la plata para atender las necesidades del departamento y de Medellín, porque Medellín también hace parte del departamento, porque a veces parece que fuera una isla, no, pero los proyectos del departamento también hacen presencia en Medellín, y a nivel departamental hay empresas muy importantes, la Fábrica de Licores de Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia y Hidroituango, que lo queremos ver finalizado y lo queremos ver generando energía para el país y Latinoamérica, pero también generando ingresos de billones de pesos para Antioquia y Medellín, que ayuden a generar mejor desarrollo humano y eliminar la inequidad y las brechas de desigualdad tan profundas que tenemos en Antioquia. Entonces yo creo que la asamblea es muy importante, y por eso es que hay que salir a votar el 29 de octubre por los diputados para que estemos allí. Y no creo que la asamblea, como dicen muchos, es solo derecha. Hay un espectro de derecha muy fuerte allá. En el Centro Democrático hay diputados que son de la extrema derecha, prácticamente con discursos apológicos del paramilitarismo. En el Partido Conservador igualmente hay extrema derecha, donde hay machismo, hay misoginia, o sea, hay una violencia permanente hacia quien piensa diferente, y yo creo que esa situación, ojalá por el bien de Antioquia, cambie en la Asamblea Departamental. Andrés, y en todo ese trasegar político que nos acabas de contar, ¿qué ha sido lo mejor? Lo que más resaltas que ha pasado. No, muchas cosas buenas han pasado en mi vida política. He aprendido de las derrotas, también he aprendido de las victorias. Creo que las derrotas siempre forjan el carácter, la resistencia, la resiliencia, ayudan a ser más fuerte
los principios, las convicciones. Yo soy un hombre de convicciones supremamente sólidas en lo político, de una ideología supremamente clara. Y las derrotas me han ayudado, las victorias también. Y por supuesto el hecho de hoy ser diputado de Antioquia es mi mayor logro hasta el momento político. Sin embargo, yo sueño con algún día llegar al Congreso de la República, también aspirar a la gobernación de Antioquia cuando estemos mucho mejor preparados y tengamos un mayor reconocimiento de los antioqueños. Vamos a ser gobernadores de Antioquia, seré el primer gobernador progresista genuino del departamento de Antioquia y vamos a volverle el poder y la legitimidad al liberalismo en Antioquia. Y eso lo vamos a hacer realidad sobre una convicción que manejamos siempre. Y la política es para servir, no para servirse. Muchos llegan a la política para enriquecerse. Nosotros hacemos la política es para servir, para lo que está hecha la política. Nosotros no buscamos beneficiarnos personalmente de la política, sino ayudar a que los territorios, las comunidades, las personas mejoren en sus calidades de vida, en salud, educación, empleo, etcétera, que es lo que debe hacer la política y es la razón esencial y legítima de la política. También, ahí hablando de ese entorno nacional, del contexto nacional, ¿qué opinas de la posición nacional que tiene el gobierno ante la paz total? Nosotros somos amigos de la solución pacífica de los conflictos, acompañamos el proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Ahorita acompañamos el proceso de paz total que se ha iniciado con varias organizaciones criminales, como el Clan del Golfo. Aquí en el Valle de Aburrá tenemos el proceso de paz urbana. ¿Por qué? Porque sin paz urbana no hay paz total. Y por eso acompañamos el proceso. Estuve en la instalación de la mesa de negociación sociojurídica en la cárcel de Itagüí. Allí participé con los delegados del gobierno nacional, como con los delegados de las 18 organizaciones criminales más poderosas del Valle de Aburrá, que hacen presencia de esa mesa, la terraza, los Mesa, la llamada oficina, los Pacheli, etcétera, que son las que manejan todo el mundo criminal del Valle de Aburrá y que hoy tienen una voluntad real, creo yo, de hacer la paz. Y yo le apuesto a esa paz. Ahora, tengo algunos reparos, por ejemplo, el subsidio que se le va a dar a los miembros de estas bandas, estamos hablando de 12.000, 13.000 jóvenes, acompaño, estoy de acuerdo con ese subsidio que se les va a dar, pero también creo que tenemos que generar también un subsidio para los jóvenes que lo hacen bien, es decir, no podemos decir que el que delinquir paga, pues vamos a darle un subsidio para que usted se reincorpore a la sociedad civil, pero también tenemos que darle esos subsidios a los jóvenes que están en los consejos municipales de juventud, en el consejo departamental de juventud, a los jóvenes que están en los grupos culturales, los grupos artísticos, los jóvenes sobresalientes en sus estudios. Yo creo que es generar equidad, porque hoy un joven, por ejemplo, que es del consejo departamental de juventud, que vive en Puerto de Río, no tiene pasajes para venir a Medellín a sesionar, y le estamos dando un incentivo al joven que sí está en la banda, pero no al que está en la banda no criminal, sino en la banda cultural. Yo creo que hay que generar equidad. Entonces, sí a la paz urbana, sí a la paz total, pero también en equidad con los jóvenes, hombres y mujeres que lo hacen bien en la legalidad. Todos sabemos que la guerra trae consigo pobreza. ¿Qué le diría usted al gobierno nacional hoy para cerrar las brechas existentes entre ricos y pobres? La guerra no es el camino, yo creo que la paz es el camino. Ahora, en Antioquia hay un caldo de cultivo enorme para la guerra. Sus regiones como el Bajo Cauca, que es la subregión más pobre del departamento, el Urabá antioqueño, donde las personas no tienen, por ejemplo, acceso a servicios públicos. En el Bajo Cauca hay municipios, corregimientos, veredas, que no tienen agua potable, que no tienen energía, que las casas son de madera, donde el 67% de la población está en condiciones de informalidad, no hay trabajo formal, dependen de la minería, es decir, hay unas condiciones enormes de pobreza. Y la solución para combatir la guerra y la seguridad, pues no es siempre llevar más ejército y más policía. Yo creo que sí llevar la institucionalidad, pero también hay que llevar sin duda la presencia social del Estado. ¿Y qué es la presencia social? Mejores hospitales u hospitales, mejores colegios, llevar la universidad, llevar empleo, apoyar la generación de empleo, aprovechar los potenciales de cada subregión. Entonces en el Urabá el potencial turístico, portuario que va a tener Urabá es importantísimo para el desarrollo de Antioquia, con 5 puertos que se van a construir en esa zona. En el Bajo Cauca, apostarle al distrito agrominero,
que sí se haga la minería de una manera responsable con el medio ambiente, pero también se potencialice el territorio para la producción ganadera, sí, pero también aprovechar los potenciales en materia agropecuaria, que generen empleo digno, estable y bien remunerado para sus habitantes. Entonces yo creo que la guerra no es el camino, que en Antioquia hay un caldo de cultivo enorme para la violencia, pero que la solución no es más violencia, sino mayor inversión social para los más pobres y necesitados de esos territorios. Desde la Asamblea, ¿qué acciones se piensan tomar durante estos próximos 4 años en caso de ser elegido? Eso depende mucho del gobernador que elija Antioquia. Antioquia puede elegir un gobernador antipetrista o un gobernador no necesariamente afín al gobierno, pero sí respetuoso del gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque el 86% de los recursos que se invierten en Antioquia no son recursos propios del departamento y de los municipios, son recursos que vienen desde el gobierno nacional. Entonces, si elegimos un gobernador de Antioquia o un alcalde de Medellín que se dedique a pelear con el presidente todos los días, que lo acuse de criminal, como hizo en estos días Federico Gutiérrez, acusando de criminal al presidente de la República, o algunos que dicen que Antioquia no es Petro ni no sé qué, pues lo que vamos a elegir es un gobernador que no va a tener un buen diálogo con el gobierno nacional. ¿Para qué? Para bajar los recursos nacionales a las obras de acá, de los territorios. Acá hay una obra enorme que es el metro de Medellín, que se suspendió 5 años, porque el alcalde entonces, Juan Gómez Martínez, se dedicó a pelear, conservador, se dedicó a pelear con el presidente liberal, Virgilio Barco. 4 años peleando, y 4 años que las obras de ese metro estuvieron suspendidas. Yo creo que hoy no podemos volver a esa tónica. Llegó un gobernador, un alcalde liberal, Omar Flores, un presidente liberal en su momento, dialogaron y hicieron realidad la obra más importante de Antioquia, que es el metro de Medellín. Hoy tenemos el tren del río o de cercanías, que va a conectar desde Barbosa hasta el municipio de Caldas, una obra que vale billones de pesos. ¿Sabe dónde viene la plata? Del gobierno nacional, el 70% del COMPES. Si nos ponemos a pelear con el presidente, ¿qué hace el presidente? No, esa plática mejor la invierto en el Cauca, en el Valle, en Tolima, en Bogotá, en el Magdalena, donde sea, menos en Antioquia. Entonces hay que tener mucho cuidado con el gobernador y el alcalde que vayamos a elegir para que eso no afecte el desarrollo de Antioquia. Antioquia tiene en el plan de desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, proyectos por 96.7 billones de pesos. La doble calzada desde Puerto Triunfo hacia el Santuario, que va a terminar la autopista Medellín-Bogotá, el tren del río, los 5 metrocables para el Valle de Aburrá, incluido el metrocable a San Antonio de Prado, y al fondo el que vamos a tener allá en Manrique, en la comuna 3, que va a conectar a la estación Hospital con toda la zona de Manrique, el metrocable. Entonces yo creo que esas obras las vamos a tener si elegimos buenos gobernadores y buenos alcaldes que no se dediquen solo a pelear con el presidente, sino a pensar en lo social, en la inversión social para Antioquia. Entrando nuevamente en el tema de la Asamblea, ¿por qué ser nuevamente diputado de Antioquia? ¿Qué lo ha enamorado de este departamento, de trabajar por su gente? No, Antioquia enamora. Antioquia es un departamento hermoso, pero inmensamente desigual. Antioquia tiene el potencial para ser el departamento más desarrollado de Colombia. Lo que en algún momento se soñó, Antioquia, la mejor esquina de América. Tenemos un potencial enorme en todas las subregiones, en el Bajo Cauca, en el oriente, en el nordeste, en el Urabá, en el Magdalena Medio, en el norte antioqueño, en el oriente, acá en el Valle de Aburrá. Pero es un potencial que siento que muchas veces se pierde por los malos gobernantes que hemos elegido, como el actual perverso derrochón, que es Aníbal Gaviria. Aníbal Gaviria estuvo privado de su libertad más de 450 días. ¿Por qué? Por corrupción y otros temas delicadísimos, y yo creo que Antioquia no puede volver a eso. Es decir, debemos tener un gobernador presente en el territorio, y hoy se dedica a viajar por todo el departamento, a hacer festivales y ferias de miles de millones de pesos y descuidar los territorios. Es decir, se gasta miles de millones de pesos en ferias y ni siquiera es capaz de hacerle un aumento salarial digno a los funcionarios del departamento de Antioquia. Entonces eso es supremamente grave, y yo espero que Antioquia no elija la continuidad, es decir, a Luis Fernando Suárez. Ese no puede ser el próximo gobernador de Antioquia, porque son gobernadores cortados por la misma tijera de la corrupción, del nepotismo y del derroche. Entonces yo creo que Antioquia merece más. Andrés, también es bueno saber cómo ha vinculado usted las comunidades y las diferentes organizaciones sociales en su proyecto político. Es la base. Yo hago política desde la base hacia arriba, es decir, no desde arriba hacia abajo como hacen muchos políticos, sino desde la base.
Nosotros permanentemente trabajamos con las organizaciones sociales, comunales, con los líderes de las juntas de acción comunal, con las organizaciones de jóvenes, de mujeres, de defensa de los derechos humanos, de paz, LGBTIQ, etcétera. Hacen parte de nuestro soporte social. Ese es el soporte que nos hace hacer una política decente. Por ejemplo, en Necoclí, en el corregimiento del Totumo, es un corregimiento que queremos mucho, donde defendimos a las comunidades de allí del despojo que hizo el Estado de más de 79 familias que fueron despojadas de sus viviendas, la mayoría de esas familias víctimas del conflicto, del Chocó, Córdoba y el mismo Urabá, las hemos defendido y trabajamos con organizaciones campesinas del Totumo y hemos buscado abogar por los derechos de ellos, también otras comunidades, por ejemplo en el corregimiento de Turbo y otros territorios del departamento de Antioquia. Hemos trabajado con las organizaciones que defienden la no minería, por ejemplo en el suroeste antioqueño, en Jericó, Támesis, en toda esa subregión que se han opuesto a la minería en ese territorio. Entonces tenemos una política muy clara y es desde lo social, desde la base social se construye una gran estructura poderosa que con seguridad nos va a permitir ser uno de los diputados más votados del departamento de Antioquia, marcando la L del Partido Liberal y el número 60 en el tarjetón. También siguiendo esa línea de lo social, ¿qué es lo que usted considera que más debe tener inversión del departamento en los próximos 4 años? Yo creo que en Antioquia hay que apostar en una política pública de choque de hambre cero. O sea, yo insisto, es inaudito que a esta hora del día un niño no haya desayunado, no haya almorzado. Que eso es injusto, hombre. Eso es un niño que va a tener problemas de desarrollo, una niña que va a tener problemas de desarrollo. En mi colegio, muchos compañeros iban a la escuela, al colegio, sin desayunar, esperando que les dieran el refrigerio. Hoy, por ejemplo, en Antioquia, el PAE atiende 180 días al año. Es decir, no atiende en Semana Santa, no atiende a mitad de año en las vacaciones, no atiende en el receso escolar de octubre, no atiende los fines de semana. Es decir, son niños que comen un fin de semana y el hambre no tiene vacaciones, el hambre no para. Uno siempre tiene hambre de niño, ¿cierto? Entonces necesitamos expandir el PAE. Y es tan grave el asunto que hay alcaldes de Antioquia que no contratan el PAE los 180 días al año, sino que lo contratan 60, 70, 80 días, por negligencia de la gobernación o por negligencia de estos alcaldes. Entonces esos niños de 365 días al año solo tienen una alimentación medianamente digna 70, 80 días. Esos niños son el caldo de cultivo de la violencia. Por eso necesitamos un programa agresivo para extender el programa de alimentación escolar los 365 días del año. Yo he propuesto que apenas esté funcionando el Rituango, las transferencias que se le van a destinar al departamento, cojamos el 10% de esas utilidades y las destinamos a programas sociales en el departamento, para los niños y niñas, para que ningún niño y niña aguante hambre en Antioquia, y que ninguna persona mayor, porque resulta también que las personas mayores llegan a la edad de pensión y no se pensionan. ¿Por qué? En Antioquia solo se pensiona el 15% de la población urbana, el 5% de la población rural se pensiona, es decir, el 95% de la población rural antioqueña no se pensiona. Entonces esa persona mayor, si no tiene quien vea por ella, un hijo, un familiar, ¿de qué viven? De la caridad. O sea, esas personas mayores también necesitan una protección del Estado y los subsidios que da el gobierno nacional son paupérrimos, 80.000 pesos de Colombia adulto mayor, eso no alcanza para nada. Necesitamos mayor subsidio para el adulto mayor, pero también políticas de ampliar la cobertura en pensión para ellos y de alimentación. Yo insisto, el hambre, el tema del hambre, hay que volver a los restaurantes comunales, a los restaurantes comunitarios, en los barrios, que cada barrio, vereda, corregimiento tenga su restaurante donde cualquier niño y niña pueda comer, cualquier persona mayor puede ir a comer, personas en situación de discapacidad que muchas veces no tienen con qué valerse por sí mismos, sus cuidadores, que tengan también una protección por parte del Estado. Entonces, para mí, la mayoría de recursos tendrán que irse allá y a la matrícula cero. Que Antioquia en el 2024 sea el primer mandato y la primera ordenanza de la gobernación de Antioquia expedida y aprobada por nosotros los diputados para que ningún estudiante en Antioquia de carreras técnicas, tecnológicas y profesionales en universidades públicas pague un solo peso para poder estudiar. O sea, eso que me dio a mí la Universidad de Antioquia, ese privilegio que me dio a mí la Universidad de Antioquia, yo quiero que lo tengan
todos los estudiantes, que si un joven quiere ser ingeniero, médico, abogado, lo que sea, educador, lo que sea, lo puede hacer, que no tenga que pensar solamente que necesita plata para estudiar, sino que el Estado le propicie las condiciones para poder estudiar y formarse profesionalmente. Bueno, Andrés, conociendo ya todo esto aquí en este programa Sobremesa, nos gustaría también saber qué mensaje le quieres dejar hoy a la gente. Bueno, a la gente que nos ve en Antioquia, en Colombia, en el mundo, hay que decirle que hay que dignificar la política. La política es muy importante. O sea, hay muchos ciudadanos que deciden la apatía, es decir, no salir a votar, no participar de las discusiones. Y yo creo que lo que necesitamos, independientemente de las posiciones ideológicas, es participar. Participar de derecha, izquierda, centro, lo que sea, no importa, pero participar de las decisiones. Porque muchas veces nos quejamos de los políticos, esos así, sí roban. Pero ¿por qué no estamos eligiendo mejores políticos que sí estén preocupados por los asuntos sociales, los asuntos de la gente? Yo creo que mi mejor mensaje es: participemos de la política, votemos, opinemos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en redes sociales, TikTok, en los grupos de WhatsApp. La política es importante y es necesaria para transformar la realidad. Y yo creo que la realidad que hoy vivimos no es la mejor. Pues a mí que no me digan que estamos bien, donde hay personas aguantando hambre a esta hora del día, donde hay personas desplazadas, donde hay personas y familias sufriendo la violencia, que se tienen que desplazar por la presencia de los grupos armados ilegales. Entonces yo creo que hay que hacer la política, hay que participar, eso sí, con política seria, transparente, de principios, que los políticos usen la política como un vehículo para transformar la realidad y no como un vehículo para transformar su propia realidad. Le recordamos que esto fue Sobremesa, el programa para conocer al diputado Andrés Mesa. Nos vemos también este 29 de octubre en las urnas, Andrés. Muy importante esa invitación para la gente. Muchas gracias, Carlos, y el mensaje es ese, contundente. Votemos por un cambio, votemos por la renovación política, votemos por una persona joven, transparente, que quiere seguir sirviéndole a Antioquia, a sus hombres, a sus mujeres, hacer de Antioquia ese departamento desarrollado, próspero, progresista. Y es muy sencillo, en la asamblea votamos la L, el Partido Liberal, y el número 60 en el tarjetón. Invitemos a los amigos, los familiares, los conocidos. Aquí todo suma. Nosotros no somos los políticos de maquinarias, somos los políticos de la gente. Soy el diputado de la gente, soy el diputado de la Comuna 3, el diputado de Medellín, y necesito que todos ustedes me ayuden. Cada voto hace la diferencia. Listo, Andrés, muchísimas gracias por este espacio y nos estamos viendo ahí para conocer más sobre el diputado. No, parcero, estamos hablando muy bien sobre mesa. Sobremesa.